Buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver el tema que se llama funciones a trozos. En la clase pasada les expliqué lo que era una función. Venía la diferencia entre función y relación. Entonces habíamos quedado que una función iba a ser un conjunto de datos o de cosas que nosotros podemos combinar con otro conjunto, pero solamente se va a combinar en una sola sección. O sea, por ejemplo, si tenemos el conjunto 1 y el conjunto 2, el conjunto 1 puede compartir un dato con el conjunto 2. Aquí digamos que vale 3. Si el conjunto 1, este 1 puede tener una función que valga en el 3, pero no puede tener otro valor, solamente tiene que ser el 3. Cuando pasa que tiene aquí otro valor, esto se dice que es una relación. Entonces, una función solamente debe de tener un valor. Esto del valor en cuanto a los dos conjuntos. Este tema que vamos a ver el día de hoy se llama funciones a trozos y son funciones que vamos a ver representadas de esta manera. Vamos a tener nuestra función que la vamos a representar como f de x o puede estar representada como y. La función f de x en este caso va a tener dos ecuaciones, que en este caso es x más 3 y x menos 1, y unas condiciones. Estas condiciones para este ejemplo es que x más 3 va a cumplir si tiene una relación o se encuentra en números que sean menores que 2. Y x menos 1 va a encontrar su solución cuando tenga x valores mayores a 2. Lo que tenemos que hacer aquí para resolver estas funciones, que se llaman funciones a trozos, porque aquí vamos a tener un valor de x en un rango y el mismo valor, vamos a utilizar el mismo valor o el mismo eje de x, pero en otro rango. En este caso es un rango menor, en este es un rango mayor. Ahorita lo vamos a ver más detalle en el plano. Para nosotros poder resolver estas ecuaciones tenemos que utilizar una tabla de valores y escoger nuestras ecuaciones. Por ejemplo, tenemos que y, que habíamos dicho que es la función, puede estar representada como f de x o y. En este caso les puse y para que pudieran ver la diferencia, pero simplemente, solamente cambia la letra, pero representa lo mismo, la función. Entonces y va a ser igual a x más 3, que esta va a ser una función lineal. Cuando nosotros tenemos aquí un cuadrado, pues ya no es función lineal, sino ya vamos a tener que representar de otra manera. Entonces, en este caso es una función lineal porque nuestro coeficiente está aquí en 1. Lo que tenemos que hacer es hacer una tabla de valores, que es esta que tengo aquí abajo. Vamos a tener el valor de x y el valor de y. El valor de y nos dice que va a ser x más 3. Y nuestra condición dice, para esta ecuación, que x va a ser menor o igual que 2. Entonces escogemos números menores que 2 o iguales a 2, por eso es que aquí tenemos el 2. Entonces comenzamos en 0, 1, 2. Ustedes aquí pueden empezar en menos 5, menos 4, hasta que lleguen al 0 o hasta que lleguen al 2. Aquí nada más como es un ejemplo para que lo vean cómo se realiza, es un ejemplo un poco más sencillo. Entonces comenzamos en el 0, 1 y 2. El 2 lo agregamos porque nuestro signo dice igual o menor que 2. Y hacemos lo que dice la función, x más 3. Entonces, cuando x vale 0, le sumamos más 3. Esta es la función, x más 3. Cuando x vale 0, le sumamos 3 y nos da 3. Aquí lo agregamos. Cuando x vale 1, le sumamos 3
y nos da 4. Cuando tenemos que x vale 2, le sumamos 3, nos da 5. Y aquí lo colocamos. Aquí solamente seguimos lo que nos dice la función. X, el valor de x más 3. Si aquí tenemos, por ejemplo, 3, vamos a hacer que x vale 3 más 3. Aquí vamos a poner el 6. Pero como nuestra condición dice que menor que 2, valores menores o iguales que 2, por eso queda hasta aquí en el 2. Este dato que tengamos aquí lo vamos a nombrar como punto crítico. En el punto crítico solamente vamos a revisar cuáles son los datos que nos quedan y como lo hacíamos en los primeros problemas que les expliqué, lo dejamos representado aquí como un punto rellenito. El punto relleno o el punto así completo significa que estamos incluyendo el número 2. Vamos a hacer lo mismo para el caso de la segunda función que nos dice que x menos 1. En este caso se debe de cumplir que x sea mayor que 2. Es por eso que aquí se agregaron valores mayores que 2. 2, 3, 5, así pueden continuar hasta infinito. Entonces nuestra función ahora dice que x va a ser x menos 1. Entonces que y va a ser x menos 1. Entonces x menos 1, que en este caso va a ser 2 menos 1, nos va a dar 1. 3 menos 1 nos va a dar 2. 5 menos 1 nos va a dar 4. Aquí nuestro punto crítico es donde nosotros tenemos la condición, que x sea mayor que 2. Entonces, encerramos nuestro punto crítico y en este caso tenemos el circulito sin rellenar. Ya que tenemos nosotros nuestra tabla, nos pasamos a graficar. Graficamos igual que en Matemáticas 3, en el plano cartesiano, teniendo aquí el origen. Graficamos la primera función, que es 0 en x, 3 en y. Contamos 3 en y. Aquí es nuestro primer punto. Nuestro segundo punto es 4, 1 en x y 4 en y. Son positivos. Aquí va a ir nuestro segundo punto. Nuestro tercer punto es el 2. Nos dice 2 en x y 5 en y. Y aquí quedaría nuestro tercer punto. Como pueden ver, es una ecuación lineal. Por lo tanto, nuestra ecuación o nuestra recta va a tender desde cualquier número hasta infinito, siendo una recta. Este caso es para la ecuación que y es igual a x más 3. Para el segundo caso, que y es igual a x menos 1, volvemos a graficar. 2 en x, 1 en y. Aquí sería nuestro punto. Aquí otra cosa importante es dónde queda nuestro punto crítico. Nos queda en el punto 2 y en y en 5. Este sería nuestro punto crítico. Entonces, aquí queda nuestro punto más grande y rellenito, indicando que es el punto crítico. Para el caso de la ecuación, como les decía, en la segunda, tenemos 2 en x, 1 en y. 3 en x, 2 en y. Y tenemos 5 en x y 4 en y. Más o menos aquí. Y si observan, aquí tenemos nuestra segunda función. Si observan, aquí nuestro punto crítico de la segunda ecuación quedó en 2 en x y 1 en y. Entonces aquí
quedaría representado el punto crítico un poquito más grande y sin rellenar para indicar que se trata del punto crítico de la segunda ecuación. Si pueden observar, aquí tenemos dos rectas que corresponden a las funciones a trozos. Las funciones a trozos son así. Podemos tener trozos de funciones que pueden ir unidas o no. En este caso no van unidas. Son ecuaciones que tienen cada una su función y no se intersectan y cumplen con estas dos condiciones. Vamos a tener funciones a trozos que ustedes van a graficar y pueden ser constantes. Pueden tener el mismo valor en X y el mismo valor en Y. Pueden tener una ecuación así. Hay algunas ecuaciones que se les van a juntar, unas funciones que van a ser así. Algunas van a seguir acá y así. O algunas funciones que se les presenten no van a tener una unión. Entonces, básicamente esto es lo que ustedes pueden encontrar como funciones a trozos. Son funciones que van ustedes a graficar y pueden tener una o no una unión, o pueden ir separadas, pueden ir así juntas. Pueden también ustedes graficar funciones como parábolas, dependiendo de los datos que les den. Siempre ustedes van a encontrar 2 o 3 o 4 funciones. Van a encontrar muchas funciones, pero se les va a dar esta condición. Aquí también pueden cambiar los datos. Igual que cambia la función, cambia el rango de datos y esto lo van a expresar ustedes en un plano. Pero siempre deben de tener en cuenta que son funciones a trozos, porque puede que las encuentren así en el plano o que tengan alguna figura que los una o no, o solamente las pueden encontrar así diferentes. Pero siempre van a encontrar ustedes la función y la condición. Van a tener ustedes los puntos críticos y van ustedes a graficar. Esto es básicamente lo que se hace cuando tienen una función a trozos. Hasta aquí les voy a dejar la clase. Si tienen alguna duda, me pueden escribir y les voy a dejar una actividad sobre este tema.